Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Coder House. A todos los que nos están escuchando, muchas gracias por su tiempo. Hoy vamos a estar hablando con un ex alumno, Tomás Altina, que está trabajando ahora en Mercado Libre, para que nos cuente un poco cómo fue que consiguió trabajo en esta empresa a la que tanta gente quiere entrar y que es tan reconocida, ¿no? en Argentina y en Latinoamérica, en el mundo ya se podría decir. Así que, si te parece, Tommy, empecemos vos presentándote un poco y contando un poco quién sos. Bien, mi nombre es Tomás Altina, tengo 22 años y estoy trabajando como UX Writer en Mercado Libre. Me sumé hace 3-4 semanas, así que soy bastante nuevo. Perfecto. ¿Y habías estudiado algo antes? Sí, estuve estudiando durante 3 años, casi 4, comunicación en UBA. En paralelo, en 2019 empecé a estudiar en Coder House. Primeramente Google Analytics, después hice también el workshop de SEO y marketing digital. Y este año me cambié de carrera, estoy estudiando en UADE, comunicación digital e interactiva. Así que sigo por la rama de la comunicación, pero el cambio se da también porque creo que este plan de estudio de esta carrera es mucho más afín a mi búsqueda laboral y profesional que la que tenía comunicación social, dado que el plan de comunicación en UBA es quizás un plan mucho más tradicional, que me aportó muchísimo, más que nada en lo académico, en la formación teórica, pero no me daba tantas herramientas prácticas o afines a lo que es hoy la comunicación. Entonces por eso me cambié de carrera, me homologaron varias materias, así que ya estoy cursando comunicación digital en UADE. Buenísimo, buenísimo. Y un poco para la gente que está escuchando, si te parece, explica un poco qué es esto de UX Writer. Porque por ahí mucha gente estudió diseño UX, pero ¿qué es esto de...? Es como que une dos temas distintos, ¿no? Como la escritura y el UX. Sí, particularmente UX en Mercado Libre lo que hace es como es la conjunción de distintas áreas. Por un lado, reacción creativa, por otro, diseño gráfico, y al mismo tiempo, pero más desplazado, todo lo que tiene que ver con desarrollo. Entonces, en conjunto lo que buscamos es desarrollar una experiencia lo más óptima posible para el usuario, ¿no es cierto? Para eso trabajamos, como te decía recién, en conjunto. Mi rol pasa por redactar de manera creativa las distintas interfaces de la plataforma Mercado Libre. Yo particularmente estoy trabajando en la categoría de clasificados, que nuclea a lo que sería la venta de inmuebles, de vehículos y también de servicios en la plataforma. Perfecto, buenísimo. Bueno, después igual te voy a estar preguntando un poco más para que nos cuentes tu día a día o cuáles son las tareas que tenés. Pero para empezar, si te parece, contanos un poco cómo fue el proceso para entrar a Mercado Libre, ¿no? ¿Cómo te preparaste? ¿Y cómo fue el proceso de selección? Yo di con una búsqueda en LinkedIn, que ahí también quiero resaltar el trabajo de las chicas de Coder House, porque gracias a Coder Pro me ayudaron a todo lo que tiene que ver con potenciar el perfil, ¿no es cierto? Tanto en LinkedIn como el currículum. Entonces yo vi la búsqueda, me postulé y a las 2 o 3 semanas me contactaron vía mail diciéndome que se habían interesado en mi perfil, y a partir de eso me compartieron un ejercicio que tuve una semana para resolverlo, que era ligada a la tarea propia del redactor UX, ¿no es cierto? Este ejercicio yo lo presenté a la semana y una vez presentado, a los 2 días... Perdón. ¿Cómo era el ejercicio? Te interrumpo ahí. El ejercicio constaba de 3 actividades. Por un lado, una más ligada a lo que tenía que ver con preguntas frecuentes de la plataforma Mercado Libre. Ellos te daban un texto. Ese texto uno lo tenía que trabajar de manera tal que sea accesible para cualquier tipo de usuario. Por otro lado, otro de
de los puntos estaba más ligado a una comunicación hacia un club que nuclea Mercado Libre hacia aquellos vendedores o compradores más fieles de la plataforma. Entonces, a partir de eso, ellos también te daban una iniciativa y uno tenía que redactar de qué manera lo comunicaría, vía mail, vía notificaciones, cómo lo trabajaría en redes sociales. Y de este segundo punto se desprendió un tercero que estaba más ligado a la escritura creativa de cada uno y que permitía, digamos, desligarte de un ejercicio, o sea, de un lineamiento concreto, sino que vos lo que tenías que hacer era llevar una propuesta que se desglose de lo anteriormente desarrollado, que era esto del club de fidelización, ¿no es cierto? Decirte cómo uno lo comunicaría, qué piezas propondría, cómo las trabajaría, y también no solo la planificación, sino también el desarrollo de esas piezas, ¿no es cierto? Es decir, yo tenía que redactar cada una de esas piezas que estaba proponiendo. Perfecto. Así que lo que hice fue resolver esos 3 puntos, lo hice en una presentación de PDF, lo envié y a los 2 días ya me contactaron nuevamente para decirme que estaban interesados en seguir con la propuesta. Y a partir de eso le siguieron otras 3 entrevistas presenciales, primeramente con las chicas del team de Mercado Libre de UX. Justo dio la casualidad que una de las chicas que me entrevistó, Pau, es hoy mi líder. Y después también tuve una entrevista con Recursos Humanos y una última entrevista con Recursos Humanos y Pau, que es la líder de mi equipo. Así que, bueno, ese fue el proceso resumidamente. Se dio en el transcurso de 2 o 3 semanas post entrega de ejercicio. Y para mí fue una sorpresa muy linda y es como un gran desafío y una oportunidad muy grande para mí para seguir creciendo y desarrollándome profesionalmente. Qué bueno. En estas entrevistas, ¿te preparaste de alguna manera en especial o tenés algún consejo que puedas dar que a vos te ayudó? Particularmente no... Traté de ir seguro de lo que tenía yo para dar y también abierto a conocer una empresa tan grande como es Mercado Libre, ¿no es cierto? O sea, claro. Lo cierto es que uno desde afuera muchas veces no dimensiona lo grande que es una empresa como esta. Entonces, como también el rol de UX, hay poca información en lo que refiere a la redacción particularmente. Para mí era algo nuevo porque nunca había trabajado en esa rama. Entonces, si bien me interesaba, era ir a escuchar también la propuesta concreta, de qué manera trabajan, quiénes trabajan, si es por objetivos, si es con calendario, cuáles son las formas, los formatos, las herramientas. Y sí me preparé también siguiendo un poco los consejos que ya de por sí dan en Coder Pro, por ejemplo. Y para los que también, para los que están escuchando y por ahí no saben lo que es Coder Pro, sí, es esto que vos mencionabas de brindamos servicios de asesoramiento en lo que es entrevistas, currículum, el armado del perfil de LinkedIn, etc. Exacto. Nada, para hacer la aclaración. Tal cual. Que a mí me sirvió como unos primeros tips. También en base a experiencias previas de postulación laboral y también mucho mirando en YouTube, como algunos tips más bien. Pero creo que en el momento también lo importante es uno dejarse llevar y mostrar o demostrar esas ganas o interés que tiene por ocupar ese rol y también lo que tiene para ofrecerle a la empresa, ¿no es cierto? Perfecto, sí, 100%, 100%. Bueno, y una vez que te dijeron, bueno, quedaste, entraste, contanos un poco cómo fue esos primeros días en Mercado Libre. Vos no habías trabajado antes en una empresa así tan grande, ¿no? No, fue mucha información. Primeramente, siempre nos reímos también con los chicos del team, porque verdaderamente es una empresa muy grande que quizás uno desde afuera no termina de dimensionar todas las aristas que abarca, la cantidad de gente que hay trabajando dentro
y cómo se trabaja cada uno de esos puntos, ¿no es cierto? Entonces los primeros días, siempre desde el minuto cero fueron muy cálidos, desde Mercado Libre, con la bienvenida ya a la empresa. Tuvimos 2 días que son de onboarding, en los que hacen una inducción a lo que es Mercado Libre, sus valores, su cultura, distintas herramientas, el ecosistema propio de Mercado Libre, porque Mercado Libre, por un lado, está lo que vendría a ser Marketplace, y por otro lado también Mercado Pago, Mercado Publicidad, entre otras ramas que se desprenden. Entonces, los 2 primeros días estuvieron ligados a eso, a conocer gente nueva, porque éramos muchos también los que entrábamos, no particularmente en el área de UX, de UX estaba yo solo, pero en total eran 50 personas que entraban nuevas a la empresa. Una banda. De por sí también, Mercado Libre es una empresa muy grande, nucleada más de 10.000 empleados en total. Entonces, era todo nuevo, y ya al tercer día, cuando conocí al resto del equipo y los compañeros que hacen al área de contenido, y particularmente a mi vertical, que es la de clasificados, de vuelta, siempre muy ameno, y al mismo tiempo fue a hacerme de un montón de herramientas, de procesos, de tareas que quizás me eran ajenas, y que de repente me encontré con que no solo estaba aprendiendo un montón, sino también disfrutando. Y creo que eso es clave, porque no muchas veces se da esto de estar en un lugar en el que uno se siente motivado a hacer, aprendiendo y por sobre todo también disfrutando, que creo que al menos en lo que yo priorizo está en los primeros puestos, ¿no es cierto? Todo esto, claro, de hacer, aprender y disfrutar, creo que es clave para que uno también se sienta motivado y con ganas de hacer, y bueno, y de crecer. Sí, súper importante poder disfrutar en tu trabajo, ¿no? Porque es algo que hacemos todos los días, 9 horas por día, o a veces más, así que la verdad que sí. Sí, sin dudas. Bueno, y te quería preguntar un poco también, si vos, cuando te metiste en esto te metiste a hacer un curso de SEO, de Analytics, de marketing digital, ¿ya tenías algún tipo de conocimiento? ¿Habías visto por tu cuenta? ¿Y cómo fue esa inmersión en el mundo digital? En mi caso, no tenía experiencia directa previa con todo lo que tiene que ver con SEO, Google Analytics, antes de hacer los cursos, sino más bien de oído, o de haber buscado en YouTube y de ver algún que otro tutorial, por proyectos personales, que son colectivos, como una revista que emprendí cuando tenía 15 años y que se mantiene vigente al día de hoy, que es Sustan Beetle, y que al ser una revista digital siempre está como muy latente esto de las estadísticas, las visitas, pero no estaba en contacto directo con estas 2 herramientas. Y a partir de que hice el curso, gracias también a los profes que fueron lo más, tanto Josu como Sebastián, que no solo súper predispuestos, sino también muy dinámicos a la hora de llevar adelante las clases, pude aprender un montón, conocer más a fondo las herramientas, si bien entiendo que incluso podría seguir aprendiendo mucho más sobre lo que refiere a Analytics y a SEO. Creo que para todo aquella que quiera empezar a adentrarse en ese mundo es súper importante, y creo que lo que tiene de lindo Coder House, amén de todo este aprendizaje concreto y las herramientas que ya de por sí brinda los distintos cursos, es esto del ida y vuelta también, ¿no? Tanto con el profesor como con los tutores, siempre es un ida y vuelta muy fluido, genuino, y creo que eso suma mucho a la experiencia, dado que ya de por sí la cursada es virtual y que no suele ser, o sea, creo que también está la opción de algunos cursos hacerlos presenciales, pero siendo una cruzada virtual creo que es muy importante eso, ¿no? El romper, traspasar un poco la pantalla. Claro. Creo que Coder House lo logra, y en ese sentido
creo que fue también lo que me motivó a seguir estudiando en la plataforma. Buenísimo. Buenísimo. Mencionaste una revista, Sos Tan Beatle, que ese es como tu proyecto, que lo tenés desde los 15 años. Sí. Y sigue vigente. Sí, Contanos un poco más de eso. Sos Tan Beatle es una revista de enfoque cultural hecha por y para jóvenes. Yo cuando tenía 15 años quería escribir y no encontraba dónde poder hacerlo porque la mayoría de los medios me pedían experiencia previa y la realidad es que yo estaba en la escuela secundaria. Entonces, a partir de eso decidí crear mi propio proyecto en el que primeramente empezó como una propuesta más bien personal y junto con una amiga de mi ciudad, Rafaela, empezamos a llevarlo a cabo, pero ya después empecé a dar con que no era el único en esa situación, que había un montón de chicos y chicas que querían hacer o mostrar eso que les gustaba hacer y que no encontraban dónde poder hacerlo. Entonces, a partir de eso, se empezó a materializar este proyecto que hoy es federal, que nuclea a chicos y chicas de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, San Luis, Tucumán. Tenemos también staff en México y en Chile. Y que durante estos años, bueno, estuvimos haciendo desde coberturas hasta entrevistas, desde artistas emergentes hasta artistas consagrados como puede ser Tame Impala, The Strokes, Alabama Shakes, muy bueno, entre muchos otros, tanto nacionales como internacionales, y que en junio del año pasado con la revista también entramos en un parate porque siempre estuvo ligado a lo escrito y cada vez es más fuerte lo audiovisual, ¿no es cierto? Lo audiovisual y lo gráfico. Entonces, por eso también mi iniciativa de poder entender más a fondo ciertas herramientas como las que mencionaba recién, como son Google Analytics o SEO, para poder empezar a trabajar ya en el relanzamiento de la revista que se va a dar a fines de abril, principios de mayo de este año. Ya más volcado también al audiovisual, sin dejar de lado lo escrito, pero con un foco más marcado en eso y también en todo lo que tiene que ver con podcast, ¿no es cierto? Que son como los dos formatos que hoy están en auge. Claro, ahí está un poco la importancia de ir renovándose todo el tiempo, ¿no? Y no quedarse con lo que uno sabe. Sí, muy bueno. Sí, sin dudas. Y creo que es muy importante esto, ¿no? El hacer. Uno aprende haciendo, al menos en mi experiencia personal. Yo a los 15 años no tenía ninguna herramienta propia del periodismo, tampoco sabía lo que era WordPress, mucho menos lo que tiene que ver con estadísticas y cómo llevar a cabo ciertas campañas de promoción, ¿no es cierto? Pero creo que es importante el uno ir moviéndose e ir haciendo, y en ese hacer uno aprende y también se va formando. Creo que hoy tenemos un montón de herramientas a nuestro alcance que podemos aprender desde nuestra casa, estando en Buenos Aires, estando en el interior, estando en el país, la ciudad o el pueblo que sea. Y creo que tenemos que hacernos de esa posibilidad y poder implementarlo en lo que a uno le gusta, ¿no es cierto? Perfecto, sí, 100% de acuerdo. Te iba a hacer una última pregunta para ir cerrando. Sí. Y es, ahora que ya estás trabajando, aunque sea hace poco, como UX Analyst Writer de Mercado Libre, y por ahí ya ves un poco más las tareas diarias, ¿qué le aconsejarías a alguien que quiere empezar a buscar un puesto de esto, digamos? Sobre cómo se debería formar o qué debería practicar. ¿Qué consejos le darías? Creo que la condición necesaria y que fue lo primero que me marcaron en Mercado Libre es: te tiene que gustar escribir. Y si te gusta escribir, escribí. Yo no tenía experiencia previa en un rol como tal como lo es el de redactor UX, pero sí tenía experiencia escribiendo. Venía de 7 años escribiendo para una revista y tenía ya más de 1000 artículos publicados en internet. Entonces creo que lo que hace mucho a uno es eso, ¿no es cierto? El hacer. Y particularmente en el rol de UX como redactor, creo que una condición necesaria es esa. Y por sobre todo, ser muy inquieto
y también poner el ojo siempre en el usuario, porque de hecho la tarea va por ahí. Pero digo, a mí también esto de empezar a hacer mis primeros pasos en Mercado Libre me sirvió también como para pensar eso, ¿no? De cómo uno puede hacer más fácil cómo uno le puede facilitar al usuario concretar esa tarea que tiene ganas de hacer, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿qué herramientas o de qué manera uno dispone el texto y las distintas aristas de la plataforma para que esa experiencia sea amena? Y bueno, creo que de ese lado entonces como los 3 ítems a resaltar sería, por un lado, hacer. Si es para el área de UX, escribí, porque creo que uno mientras escribe también va haciendo experiencia y va en esa experiencia aprendiendo de qué manera comunicar lo que quiere decir. Y por último, esto de también tener siempre la cabeza no solo en lo que uno está diciendo, sino también cómo eso se está decodificando del otro lado, ¿no es cierto? De decir, bueno, yo quiero transmitir esto, cómo lo comunico de manera tal que el otro lo entienda de la misma forma o de manera óptima, ¿no es cierto? Claro, por ahí eso es lo más difícil, ¿no? De salir de tu cabeza y decir, bueno, yo lo entiendo, pero ¿cómo lo va a tomar la otra persona? Claro, es como, de alguna manera, no es empatía la palabra, pero va un poco por ahí, ¿no es cierto? Como ponerse en el lugar del otro, pero volcado a lo digital, ¿no es cierto? Y a cómo hoy el usuario o las personas consumimos en las distintas plataformas. Buenísimo. Y particularmente todo lo que tiene que ver con UX son tareas como muy difíciles por ahí de bajar a lo concreto. Me sigue pasando que hoy cuando lo comento con mi familia o amigos, bueno, ¿y cuál es tu tarea? Y es un poco ese también el desafío que tenemos, el cómo contás lo que haces de UX. Porque también hablar de plataformas, de interfaces, de quizás para uno que está adentrado en tema es más fácil entenderlo, pero para otro que está fuera no lo es tan simple. Pero algo que me comentaron y que creo que va un poco por ahí es así como cuando uno va a un local de ropa o de lo que sea a la calle, quiere tener la mejor atención de parte del que le está vendiendo, UX es lo mismo, pero volcado a una plataforma digital. Toda persona que va o accede a una plataforma va a querer poder concretar su objetivo de manera fácil, rápida y con una experiencia lo más positiva posible. Entonces, desde nuestro lugar tenemos que trabajar en pos de que eso se dé de esa manera y de diseñar todo lo que refiere a la plataforma de interfaces para que se pueda concretar de la mejor manera posible, ¿no es cierto?, esa experiencia en la plataforma. Perfecto, Tommy. La verdad, mil gracias por el tiempo, por compartir. Por la verdad, súper contentos de que sigas creciendo, capacitándote y persiguiendo tus objetivos. Y creo que esto es algo muy bueno de tu caso, es que la gente muchas veces por ahí ve el UX para diseñadores, nada más. Y no es así, el UX puede ser para muchos perfiles distintos. En tu caso es más que nada la escritura, y es lo que te gusta, y siempre por ahí agregarle esto de UX a la escritura, de la experiencia que va a tener la persona leyendo lo que vos escribís. Así que... y de hecho, ahí quiero resaltar algo más. Es súper lindo el ida y vuelta que se genera trabajando con gente que se especializa en algo muy distinto a lo tuyo. En nuestro caso, como redactores, el trabajar con diseñadores constantemente o con desarrolladores hace que tu visión sobre lo que se está haciendo pase a ser otra y te haces también de muchísimas herramientas y formas de ver distintas a la que uno tiene a lo mejor ya involucrado. Yo particularmente, que estoy involucrado en la escritura,
el hacerme del punto de vista que tiene un diseñador o un desarrollador, muchísimo. Y todo lo que tiene que ver con redacción UX es algo que también cada vez está creciendo más, particularmente en estos últimos años y en todo lo que tiene que ver con plataformas digitales, porque cada vez son más los casos de éxito en las empresas que empiezan a considerar, ¿no es cierto?, todo lo que refiere a la materia. Así que esperemos que siga creciendo y que al mismo tiempo se sigan generando los espacios para poder hacerse de las herramientas y de las tareas o procesos necesarios para después uno poder ocupar un cargo como este. Creo que Coderhouse desde su lugar hace un montón y por eso es importante que se siga apostando por proyectos como ese. Y yo también, desde mi lugar, siempre que alguien me pregunta o que puedo recomendarlo, recomiendo, porque yo aprendí un montón de los cursos que fui haciendo y entiendo que hay un montón de personas que pueden estar pasando una situación similar y que pueden hacer de esto una experiencia de mucho aprendizaje y por sobre todo de disfrute también. Bueno, eso fue todo por la entrevista de hoy. Espero que les haya gustado. Un poco la idea de estas entrevistas que hacemos a exalumnos es que podamos conocer un poco más de la experiencia personal de cada uno, de cómo entró a una empresa conocida como Mercado Libre, Accenture, Globant, o cómo se desarrolló como freelance, cómo consiguió clientes, creo que es algo que le puede ayudar a muchas personas. Así que ya saben, si quieren dejarnos algún comentario, lo pueden hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, y también nos pueden escuchar por Spotify o su canal de podcast preferido. Nos vemos la próxima y gracias.